proceso de evaluación del desempeño laboral para el primer semestre del 2021. El día de hoy, yo, Diana Martínez, quien hago parte de la Dirección de Carrera Administrativa, expondré los criterios definidos para adelantar el proceso de evaluación del desempeño y socializaré las diferentes funcionalidades del aplicativo EDLA, pues es la herramienta diseñada por la Comisión Nacional del Servicio Civil en el marco de la implementación del sistema tipo reglamentado por el Acuerdo 617 del 2018, el cual podrán consultar en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Agradecemos a todos por su participación. Bueno, como primer punto se indica que el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral aplica para los servidores que se encuentran. De igual forma, respecto a las evaluaciones del desempeño de los empleados de libre nombramiento y remoción distintos a los de gerencia pública, acorde con el decreto 1083 del 2015, en donde se indicó que para otorgar los diferentes incentivos se tendrá en cuenta la evaluación del desempeño laboral. En este sentido, se debe indicar que la evaluación del desempeño es una herramienta de carácter estratégica, la cual aplica a todos los servidores públicos independientemente del tipo de vinculación. Con esto se quiere decir que estos servidores de libre nombramiento diferentes a los de gerencia pública podrán ser evaluados con los criterios e instrumentos que aplican para la entidad. Es decir, ellos van a poder utilizar el aplicativo, pero la Comisión Nacional no tiene injerencia en este tipo de calificaciones. Entonces, las dudas con respecto a estas evaluaciones, pues las tendrán que dirigir directamente al Departamento Administrativo de la Función Pública, pues que es el ente responsable para pronunciarse en esta materia. Bueno, para dar inicio a la jornada se deben tener algunas consideraciones iniciales. La primera de ellas es que todas las entidades públicas están llamadas a desarrollar sus sistemas propios de evaluación del desempeño laboral. En este sentido, el artículo 40 de la Ley 909 dispuso que mientras todas las entidades desarrollen sus sistemas propios de evaluación del desempeño, la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá desarrollar un sistema tipo, el cual será temporal, mientras cada una de las entidades desarrollen su propio sistema. De igual forma, es importante mencionar que el artículo 39 de la Ley 909 estableció la obligación que tienen los evaluadores de evaluar el desempeño de los funcionarios que se tengan a cargo. El incumplir con esta obligación constituye una falta grave y el funcionario pues, será sancionable disciplinariamente. Por otro lado, es importante que se tenga en cuenta cuáles son las responsabilidades que tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil y cada una de las entidades en todo el proceso de evaluación. Entonces, por un lado, la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil se suscribe a verificar la correcta aplicación de los procedimientos del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral. Es decir, que la Comisión no tiene la facultad para la verificación o revisión a fondo de cada una de las evaluaciones, de acuerdo con lo establecido en las funciones que la Ley 909 del 2004 le delegó. Ahora bien, es muy importante recalcar que el decreto 1083 del 2015 dispuso que es responsabilidad del jefe de personal o quien haga sus veces velar por la oportuna y adecuada aplicación del sistema de evaluación y calificación de servicios. En este sentido, se aclara que las situaciones puntuales y específicas que se presenten al interior de cada una de las entidades serán competencia de la entidad como tal resolverlas. Le recalco que en este sentido la Comisión Nacional no tiene injerencia, pues será la entidad la responsable de verificar y pronunciarse referente a cada una de las situaciones puntuales que se presenten en la entidad. Por otro lado, en la parte contextualización normativa, la invitación es que pues, todas las personas que hacen parte o tienen un rol dentro de la evaluación del desempeño laboral, pues lean muy bien cuáles son las normas que aplican en esta materia.
tengan siempre a la mano la ley 909 del 2004, la ley 760 del 2005, el Código del Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, el decreto 815 del 2018, que es el que rige todo en materia de competencias comportamentales, y pues obviamente el acuerdo 617 del 2018 y su anexo técnico. Bueno, dicho esto, es preciso indicar que antes de iniciar el proceso de evaluación del desempeño, se debe identificar quién es el responsable de evaluar el desempeño laboral a cada uno de los funcionarios. Entonces, en este sentido, se debe recordar que el evaluador debe ser el jefe inmediato o el superior inmediato de cada uno de los servidores en carrera administrativa en periodo de prueba. En todo caso, este superior inmediato debe contar con dos características. La primera de ellas es que debe contar con un grado igual o superior al del evaluado. En este entendido, los jefes inmediatos que ostentan un grado inferior al del evaluado no van a tener la competencia para realizar la evaluación del desempeño, motivo por el cual el superior inmediato de ese jefe pues tendrá la competencia para realizar la evaluación y adelantar todo el proceso. Y la segunda característica es que el evaluador debe ser un servidor de libre nombramiento y remoción. Se aclara que en la dinámica institucional no siempre los superiores inmediatos son de libre nombramiento y remoción. Entonces, en este sentido, el acuerdo 617 del 2018 establece que en el evento en que el superior inmediato sea de carrera administrativa, sea un provisional o se encuentra en periodo de prueba, se deberá conformar una comisión evaluadora. Entonces, esa comisión evaluadora, ¿cuándo se conforma? Como les decía, cuando ese superior inmediato sea de carrera administrativa, sea un provisional o se encuentre en periodo de prueba, el jefe de personal deberá conformar esa comisión de personal con ese superior inmediato y con un servidor de libre nombramiento y remoción que van a actuar como un solo evaluador en todo el proceso de evaluación. Ahora bien, con respecto a las fases del proceso de evaluación del desempeño laboral, el acuerdo 617 del 2018 establece 4 fases. Estas fases son la primera, concertación de compromisos laborales, la segunda fase es la de seguimiento, la tercera fase es la de evaluaciones parciales y la cuarta fase es la de calificación definitiva. Frente a la primera fase, que es la de concertación de compromisos laborales, se debe indicar que esta fase es quizás la más importante de todo el proceso, debido a que es el momento en el que tanto los evaluados como los evaluadores se sientan y establecen las reglas sobre las cuales se va a evaluar el periodo correspondiente. Entonces, con respecto a esta fase, se debe indicar que esta concertación de compromisos se debe realizar dentro de los 15 días hábiles siguientes al periodo de evaluación, bien sea el periodo anual o del periodo de prueba, según corresponda. Acá se debe indicar que respecto a los funcionarios que se encuentran en periodo de prueba, actualmente se encuentra el decreto vigente, el decreto 1754, el cual establece que en el cual se establecen que por todas las condiciones de estado de emergencia en el cual nos encontramos, pues se dispuso que la administración deberá garantizar el proceso de evaluación del desempeño, que se realice de manera objetiva y que el servidor va a poder cumplir con todas sus funciones, de tal forma que este inicio de los periodos de pruebas no estarán determinados por las fechas de posesión, sino por la fecha exacta en que la entidad determine, de que la entidad lo determine, es decir, que si yo me posesiono en el periodo de prueba, voy a estar en una etapa de inducción, a menos que la entidad, como les indico, determine que con la posesión se puede dar por iniciado el periodo de prueba, porque se va a poder garantizar pues toda la objetividad del proceso. Entonces es la entidad la encargada para estas personas que se encuentran en periodo de prueba de determinar en qué momento va a iniciar como tal dicho periodo. Bueno, entonces en los compromisos funcionales, en esta fase se van a concertar dos tipos de compromisos. Uno son los compromisos funcionales y los otros son los compromisos comportamentales.
Los compromisos funcionales son los resultados, productos o servicios susceptibles de ser medidos y verificados que deberán cumplir el servidor en el periodo de evaluación respectivo, ya sea para el periodo ordinario o el periodo de prueba, de conformidad con los plazos y condiciones establecidas en la fase de concertación. Estos compromisos funcionales tienen un peso porcentual del 85% sobre toda la evaluación y pues la norma o el acuerdo 617 del 2018 nos establece que para el periodo anual se podrán concertar mínimo 1, máximo 5 compromisos y para el periodo de prueba se deberán concertar mínimo 1, máximo 3 compromisos. En este sentido, si un evaluador y un evaluado determinan que con solo un compromiso se va a poder medir el desempeño de ese funcionario, pues se va a poder hacer sin ningún problema. Repito, lo que nos dice la norma es que para el periodo anual mínimo debe ser 1, máximo 5, para el periodo de prueba mínimo 1, máximo 3. En cuanto a las características que deben cumplir los compromisos funcionales, acá se debe indicar que el anexo técnico del acuerdo 617 establece que estos compromisos funcionales deben ser medibles y cuantificables durante todo el periodo a evaluar. Es decir, si yo concerto los compromisos en febrero, pues yo tendré que poder aportar evidencias que soporten el cumplimiento de ese compromiso durante todo el periodo. En esto quiero hacer énfasis de ya que los compromisos deben ser redactados de la mejor manera. Pues a manera de ejemplo, no sería viable que un compromiso se establezca, que en un compromiso a manera de ejemplo se establezca presentar un informe para el primer semestre del año. Entonces, si ese compromiso se encuentra establecido, yo no podré cumplirlo para el segundo semestre debido a que el informe lo presenté en el primer semestre. Entonces, por eso es que se indica que estos compromisos deben ser medibles y calificables en todo el periodo de evaluación. Yo en cualquier momento puedo aportar una evidencia que refleje el cumplimiento de ese compromiso. También se debe tener presente que los compromisos funcionales no son lo mismo que las funciones establecidas en los manuales de funciones, pues estos compromisos son una construcción que tanto el evaluador como el evaluado realizan con el fin de establecer las metas a cumplir basados en unos insumos que se encuentran establecidos en el anexo técnico del acuerdo 617. Dentro de estos insumos están pues en los manuales de funciones, las metas de las áreas, la evaluación de las áreas y dependencias, la evaluación del año anterior. Entonces la invitación es que antes de realizar la concertación de compromisos, tanto evaluados como evaluadores siempre revisen muy bien el anexo técnico del acuerdo 617 del 2018, revisen muy bien la parte de insumos y pues cuáles son los que van a utilizar para realizar esa construcción de esos compromisos funcionales. El anexo técnico del acuerdo 617 también nos estableció la estructura con la cual se deben construir cada uno de estos compromisos funcionales. Esta estructura pues, debe iniciar ese compromiso con un verbo seguido de un objeto y finalizar en una condición de resultados dada por los principios de calidad y oportunidad. También es muy importante que se tenga en cuenta que así yo solo tenga concertados un compromiso, 2, 3, bueno, independientemente de los compromisos que tengan, es obligación de los servidores públicos ejercer todas las funciones que establece el manual de funciones. Es decir, si yo solo tengo un compromiso, eso a mí no me exime de cumplir con cada uno de los 5 o 10 funciones que se encuentran establecidas en el manual. Sí, la concertación de compromisos o la evaluación del desempeño simplemente pues está dirigida a medir el desempeño de un funcionario, pero como les repito, esto no quiere eximirlos de que tenga que cumplir a cabalidad con todas las funciones que tengan a su cargo. Bueno, como les decía, son dos tipos de compromisos. Ya hablamos de los compromisos funcionales, ahora vamos a hablar de los compromisos comportamentales. Acá es muy importante remitirnos al decreto 815 del 2018, que como les decía es el decreto vigente en materia de compromisos comportamentales.
Este decreto contiene las competencias que deben acreditar los servidores públicos. Acá se debe indicar que allí hay unas competencias comunes a todos los servidores públicos y otras diferenciadas por niveles jerárquicos. La recomendación que les hacemos siempre es identificar cuáles de estos compromisos comportamentales pues van a permitir medir o cumplir con los compromisos funcionales anteriormente mencionados, pues tanto los compromisos comportamentales como los funcionales pues deben ir siempre muy de la mano, pues el objetivo final siempre pues va a ser medir el desempeño de un funcionario en un periodo determinado. También se debe indicar que los compromisos comportamentales cuentan con unas conductas asociadas a cada uno de ellos, los cuales pues, también se encuentran establecidas en el decreto 815. Nuevamente, la invitación es que se revise muy bien el decreto antes de concertar los compromisos y se identifique muy bien cuál va a ser el compromiso comportamental que va a permitir pues, medir de manera más apropiada el evaluado. A manera de ejemplo, los compromisos comportamentales que establece el decreto, pues están el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, toma de decisiones, pues entre muchos que podrán consultar en dicho decreto. Ahora bien, en cuanto al número de compromisos comportamentales, que el número de compromisos comportamentales que se deben concertar, pues el acuerdo 617 nos indica que para el periodo anual y para el periodo de prueba deben ser mínimo 3, máximo 5. Acá no hay distinción como en los compromisos funcionales en donde hablábamos que mínimo 1, máximo 5 para el periodo ordinario y mínimo 1, máximo 3 para el periodo de prueba. No, acá para los compromisos comportamentales, la norma lo que nos indica es que mínimo deben ser 3, máximo 5. Y finalmente, perdón, se debe indicar que los compromisos comportamentales tienen un peso porcentual dentro de la calificación del 15%. Entonces, los funcionales tienen un peso porcentual del 85%, los comportamentales tienen un peso porcentual del 15%. Dentro de esta fase de conservación de compromisos se pueden presentar diferentes situaciones especiales. Pues en el mundo ideal es la primera que pues efectivamente haya un consenso en evaluados y en evaluadores y pues se realice la concertación de compromisos dentro de los 15 días que prevé la norma sin ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si hay ausencia de concertación? Es decir, que si en estos 15 días los evaluadores y los evaluados no se ponen de acuerdo. Entonces, aquí el artículo 3 del acuerdo 617 nos establece que después de estos 15 días, el evaluador va a poder, dentro de los 3 días siguientes a esos 15 días, va a poder fijarlo sin ningún inconveniente. Allí, esta norma nos establece pues, que debe haber un testigo y demás consideraciones que, pues, nuevamente la invitación es a que se lea muy bien el acuerdo antes de realizar cualquier procedimiento. Entonces, pues como les decía, si hay ausencia de concertación, dentro de estos 15 días, a los 3 días siguientes, el evaluador puede fijarlos. Pero si después de fijados el evaluado no está de acuerdo con esa fijación, no está de acuerdo con esos compromisos, entonces el evaluado va a poder poner una reclamación ante la comisión de personal dentro de los 2 días siguientes a esa fijación de compromisos. Entonces es muy importante, nuevamente recalco, que se verifiquen muy bien estos términos, porque si el evaluado interpone esa reclamación ante la comisión de personal fuera de los términos, pues esta reclamación ya va a ser improcedente y pues ya va a tener que ser evaluado por esos compromisos que fueron fijados por ese evaluador. Bueno, otra de las situaciones es qué pasa si dentro de estos 15 días hábiles que se tenía para concertar los compromisos, el evaluador nunca se pronunció. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Es que pasados estos 15 días, dentro de los 3 días hábiles siguientes, el evaluado va a poder enviar una propuesta de compromisos ante ese evaluador
para que pues el evaluador lo revise y determine si los va a aplicar para todo el proceso de evaluación, les va a hacer alguna modificación o pues cómo quedarían esos compromisos. Entonces, pues siempre los evaluados, pues el proceso de evaluación del desempeño es responsabilidad tanto de evaluados como de evaluadores. Entonces, nuevamente, los evaluados, si el evaluador no se pronuncia, van a poder realizar su propuesta de compromisos, pero obviamente seguidos en los términos que establece el acuerdo. Yanis, antes de continuar, pues tenemos 4.500 personas conectadas. Sabemos que todos tienen dudas sobre el proceso y pues el objetivo sería responderles a todos y cada uno de ustedes las preguntas que están remitiendo. El chat lo estamos abriendo mientras atendemos, somos 5 personas de la comisión atendiendo todas las preguntas que ustedes están remitiendo, dentro de las cuales hay muchas que se van a abordar más adelante en la presentación. Entonces agradecemos que estas preguntas se realicen al final de la misma, pues con el objetivo de no saturar el chat y pues sabiendo que más adelante se van a remitir, pues se van a abordar los temas sobre los cuales ustedes están preguntando en el chat. Lo primero. Lo segundo, casos puntuales no van a ser atendidos en esta jornada de capacitación. Recordemos que estamos hablando de generalidades y los casos puntuales pues requieren un estudio por parte del grupo de profesionales. Entonces agradecemos a todos. Los casos puntuales se remitan a través de la ventanilla única para ser analizados por el grupo de profesionales de la Dirección de Carrera Administrativa. Agradecemos a todos ustedes la participación, realmente es muy importante que ustedes muestren este interés por el proceso de evaluación del desempeño laboral y agradecemos también su comprensión en relación al tema del manejo de las preguntas. Algunas preguntas, vamos a seleccionar algunas preguntas que serán resueltas en la misma presentación, entonces no olviden diligenciar el formato de asistencia, el cual se encuentra validado y está funcionando perfectamente. Lo que tienen que hacer es copiar y pegar el link en una nueva ventana en el navegador. También recuerden que la grabación queda con el mismo link con el que ustedes accedieron el día de hoy. Van a poder ingresar a la grabación. Una vez finalice, quedará habilitada para el acceso de ustedes. De nuevo, muchísimas gracias y Dianis, ya puedes continuar. Bueno, entonces hablamos anteriormente que dentro del proceso de evaluación del desempeño hay 4 fases. Ya vimos la primera, que es la de concertación de compromisos. La segunda fase es la de seguimiento. En esta fase pues se realizará la verificación del avance del cumplimiento o del incumplimiento de los compromisos durante todo el periodo de evaluación. Acá se debe indicar que las evidencias juegan un papel fundamental, pues estas evidencias serán el soporte que tanto los evaluados como los evaluadores van a tener para pues soportar el cumplimiento o el incumplimiento de los compromisos. Acá se debe indicar que las evidencias se podrán generar y cargar en el aplicativo en cualquier momento, eso sí, antes de que se genere una calificación definitiva. De igual forma, el anexo técnico establece que si un evaluador evidencia que un evaluado está teniendo algunas falencias o aspectos a mejorar, pues este evaluador va a poder establecer unos compromisos de mejoramiento, los cuales ayudarán al evaluado a potenciar su desempeño. Entonces, nuevamente les indico, las evidencias son pues el soporte que van a tener tanto evaluados como evaluadores para reflejar ese cumplimiento e incumplimiento. Entonces, yo siempre pongo a manera de ejemplo, si un evaluador establece que un evaluado pues tuvo un desempeño deficiente, que pronto no va a cumplir con todos sus compromisos y pues va a tener una nota no satisfactoria, entonces pues ¿cuál va a ser el soporte de ese no satisfactorio? Pues las evidencias que ese evaluador cargó en su momento para reflejar ese mal desempeño que tuvo ese evaluado que está evaluando. De igual forma, pues los evaluados pues van a poder aportar sus evidencias en donde pues se justifique que realmente cumplieron con los compromisos concertados. Entonces, pues nuevamente, esta es una responsabilidad tanto de evaluados como de evaluadores. Ahora bien,
La tercera fase es la fase de evaluaciones parciales, las cuales estas evaluaciones parciales pues son semestrales y también aplican, las evaluaciones parciales eventuales. Acá se debe indicar que las evaluaciones parciales semestrales aplican únicamente para las entidades que cuentan con sistema general de carrera. Es decir, para las superintendencias estas evaluaciones semestrales no les aplicarían. Ya, más adelante vamos a explicar cómo funcionan estas evaluaciones para las superintendencias. Ahora bien, se debe indicar que la calificación definitiva abarca el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 31 de enero del siguiente año. Esta calificación definitiva se va a obtener de la sumatoria del resultado de las calificaciones semestrales, la del primer semestre que va del 1 de febrero al 31 de julio y la del segundo semestre que va del 1 de agosto al 31 de enero del siguiente año. Cada evaluación parcial semestral pues se deberá producir dentro de los 15 días hábiles siguientes a su vencimiento. Acá les queremos presentar como a manera de ejemplo cómo se ven estas evaluaciones dentro del aplicativo. Entonces, cuando el evaluador pues realice esta evaluación semestral y ese periodo pues no haya tenido ninguna interrupción y demás, entonces simplemente el evaluador deberá ingresar pues, desde su usuario, seleccionar la evaluación del primer semestre y una vez la realice, pues en el aplicativo se verá reflejada de la siguiente manera, de la fecha inicial, la fecha final, el número de días, pues que son los 180 días correspondientes a ese primer semestre, el resultado de cada uno de los compromisos, acá en escala de comportamentales se debe indicar que este alto hace referencias a la escala de calificación de los compromisos comportamentales. Y pues acá en evaluación definitiva, pues acá es donde nos realiza la ponderación del resultado de los compromisos funcionales y de los compromisos comportamentales. Acá la invitación es que después de realizar esta calificación del primer semestre, no se le debe generar calificación definitiva. Este botón únicamente lo vamos a aplicar después de que ya haya terminado el segundo semestre, es decir, ya después del 31 de enero del año 2022. Si le damos acá clic en generar calificación definitiva, ya vamos a cerrar el periodo de calificación y no vamos a poder cargar evaluaciones posteriores a esta. Entonces, pues la invitación es que nunca le den a generar calificación definitiva hasta que no termine el periodo de evaluación. Ahora bien, ¿pero qué pasa si se presentan diferentes situaciones administrativas en donde pues ya no se pueda realizar la calificación semestral de corrido debido a que se presentan, como les digo, diferentes situaciones? Estas se encuentran enmarcadas en el artículo 5 del Acuerdo 617. Acá pues vamos a indicar cada una de ellas. La primera de ellas es cambio de evaluador. Entonces, si un evaluador se pierde su calidad de evaluador, es decir, de pronto se retira de la entidad o es trasladado a otra dependencia y pues ya no va a ser el encargado de realizar la evaluación de esas personas que tiene a cargo, esa persona va a tener que dejar a todas estas personas que tiene a cargo desde ese momento que se retira o que pierde esa calidad de evaluador. Entonces, en ese momento, esa persona va a tener que realizar la evaluación por el tiempo en que se desempeñó como superior inmediato. Es decir, si de pronto en marzo esta persona pues fue trasladada a otra dependencia, entonces va a tener que hacer una evaluación parcial eventual que va desde el 1 de febrero hasta ese 30 de marzo, va a dejar evaluadas a todas las personas que tiene a cargo. Acá se debe indicar que, como les digo, esta evaluación se debe realizar en ese mismo momento en que la persona pierde esa calidad de evaluado. Otra de las situaciones administrativas que se puede presentar es por traslado o reubicación del empleo. Entonces, si yo como evaluado soy trasladado a otra dependencia o soy reubicado, entonces a mí me deberán realizar una evaluación parcial eventual por ese motivo y pues ya el nuevo evaluador que pues va a ser mi superior inmediato en esa otra dependencia, pues va a poder retomar la evaluación desde el momento en que yo fui trasladado a esa dependencia. Es decir, si yo fui trasladado en el mes de mayo,
Entonces, a mí me deberán realizar una parcial eventual desde el 1 de febrero hasta ese 30 de mayo. Se me va a evaluar el tiempo que efectivamente laboré en esa dependencia y ya el tiempo que va desde el 1 de junio al 31 de julio, pues me lo deberá reevaluar pues el evaluador, ese superior inmediato en esa dependencia en donde fui trasladada. Esto es muy importante que no se confunda lo que es un traslado o una reubicación de lo que es un encargo, ¿sí? Porque en el aplicativo se registra de manera diferente y ese es uno de los errores más frecuentes que realizan o que nos llegan a nosotros como comisión, que pues pueden truncar un poco el proceso. En el aplicativo. Los encargos y los traslados se registran de manera diferente, pues son situaciones administrativas completamente diferentes. Ahora bien, la tercera situación es cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones por un término superior a 30 días calendario. Entonces acá entran a jugar lo que son las licencias, las vacaciones, las suspensiones, y es aquí donde nosotros vamos a registrar los encargos y las comisiones de servicios. Entonces, siempre que se presente alguna de estas situaciones, el evaluador deberá registrar esa evaluación parcial eventual por separación temporal del empleo por 30 días. En el aplicativo se deberá marcar si pues fue un encargo, una comisión, una licencia, unas vacaciones o una suspensión. Y pues después de que lo realicen, es importante que ese evaluador pues le indique al jefe de personal cuál fue el motivo de esa evaluación para que él registre la información que deba registrar. Si fue unas vacaciones, una licencia, pues el jefe de personal deberá registrar el ausentismo correspondiente para que el evaluador retome la evaluación en el momento que esa persona se reincorpore a sus labores. También es importante, otra de las situaciones es la de separación temporal del empleado público con ocasión al inicio de prueba en otro empleo. Entonces, ahorita con tantos concursos, tantas convocatorias que se están presentando, puede presentarse la situación de que una persona que ostenta derechos de carrera administrativa, pues se gane un concurso en otra entidad, en otro empleo, y pues lo que la norma nos dice es que esa persona va a poder entrar en una vacancia temporal y pues podrá irse a desempeñar ese periodo de prueba en esa otra entidad y pues va a poder, en el caso de que no le guste, reintegrarse a su entidad o a reintegrarse al empleo donde ostenta derechos de carrera, o en el caso que no supere ese periodo de prueba, pues de igual forma va a poder reincorporarse a ese empleo. Entonces, antes de que esa persona inicie ese periodo de prueba en esa otra entidad, en ese otro empleo, pues en la entidad donde ostenta esos derechos de carrera se le deberá practicar esta evaluación parcial eventual por este motivo, separación temporal del empleado público con ocasión de un nombramiento en periodo de prueba. Y ahora bien, ¿qué pasa qué debo hacer para yo cerrar estos periodos de calificación? Es decir, si se me presentó, o como les hablaba, un cambio evaluador a marzo, entonces de abril a julio, ¿yo cómo evalúo ese periodo de tiempo? Entonces, la norma también nos dice que otra de las evaluaciones parciales eventuales es la del lapso comprendido entre la última evaluación, si lo hubiere, y el final del periodo semestral a evaluar. Es decir, a mí, por ese periodo de mayo a julio, se me deberá realizar otra evaluación parcial eventual por lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiera, y el final del periodo. Entonces, la norma también nos establece que estas evaluaciones se deberán producir dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se presente la situación. A la única que no le aplica esta condición de los 10 días hábiles es a la de cambio de evaluador, que como les indicaba, esta evaluación sí se debe realizar en el momento en que el evaluador pues pierda su calidad de evaluador. Ahora bien, frente a las evaluaciones parciales en periodo de prueba, esto se encuentra establecido, estipulado en el artículo 6 del acuerdo 617. Allí también pues nos establecen que pueden presentarse diferentes situaciones administrativas que dan pie a realizar alguna evaluación parcial dentro de este periodo de prueba.
La primera de ellas es la de cambio evaluador, que aplica igual que para el periodo ordinario que veíamos anteriormente. En el momento en que el evaluador pierda su calidad en el momento en que ese superior inmediato pierda su calidad de evaluador, pues deberá dejar evaluadas a todas las personas que tenga a cargo. Por otro lado está la situación de interrupción del periodo de prueba por un lapso igual o superior a 20 días continuos. Entonces, si una persona que se encuentra en periodo de prueba de pronto tiene alguna licencia, alguna incapacidad que supere estos 20 días, entonces pues a esa persona en ese momento se le deberá realizar una evaluación parcial en periodo de prueba y se debe indicar que ese periodo de prueba pues va a ser suspendido por el número de días en que la persona no esté desempeñándose en su cargo. Entonces se le realiza la evaluación correspondiente, se le indica al jefe de personal pues que ya se realizó la evaluación y pues él deberá registrar el ausentismo correspondiente con el fin que pues cuando la persona se reincorpore, ese evaluador va a poder retomar el periodo de evaluación desde que el momento en que ese evaluador se reincorpore a la entidad o regrese a sus labores. Y de igual forma, para cerrar el periodo de evaluación del periodo de prueba, se deberá realizar otra evaluación parcial por lapso entre la última evaluación y el final del periodo. Estas son algunas... Sí, dime. Antes de continuar, quiero hacer una precisión sobre el tema de evaluación parcial eventual por cambio de evaluador. ¿Sí? Entonces, cuando se conforma una comisión evaluadora, debemos pues tener en cuenta lo que estipula tanto la ley 909 como el artículo, como el decreto 1083 y el acuerdo 617, los cuales pues establecen que los empleados responsables de evaluar siempre pues tendrá un funcionario de libre nombramiento y remoción. Por su parte, el acuerdo señala que en el caso de que el servidor de carrera, provisional o en periodo de prueba pierda esa calidad de jefe inmediato, la responsabilidad va a recaer en el servidor de libre nombramiento y remoción. ¿Sí? Ahora, si la persona que se retira es el servidor de libre nombramiento y remoción, pues será necesario la designación de un nuevo funcionario con nombramiento de la misma naturaleza, es decir, provisional o en este empleo, para que conforme comisión evaluadora con el funcionario de carrera provisional que permanece. Luego, en los dos casos, teniendo en cuenta que permanece uno de los dos integrantes de la comisión evaluadora, no procede la evaluación parcial eventual. Toda vez que las evaluaciones parciales pues corresponden a un estado de avance, de lo cual puede dar cuenta el empleado que permanece. Entonces, ¿a partir de qué? De las evidencias reportadas por ese evaluador que se retira. Entonces, es solamente para hacer esa precisión. Listo. Entonces, acá también queríamos traerles como a manera de ejemplo cómo quedan registradas estas evaluaciones parciales en el aplicativo. Acá pueden observar que se presentó un cambio de empleo por traslado o reubicación. Entonces, esta persona el 15 de marzo pues fue trasladada, entonces se le realizó la evaluación del 1 de febrero al 15 de marzo, fue trabajo en ese empleo o en esa independencia 45 días, estos pues son los resultados de cada uno de sus compromisos. Y pues, como les indicaba, para cerrar ese periodo semestral, se le realizó otra evaluación parcial eventual por lapso entre la última y el final del periodo, que va pues obviamente desde el día siguiente a la parcial eventual anterior, hasta el 31 de julio por 135 días. Y pues acá el aplicativo realiza la ponderación. Acá los evaluadores nunca tienen que hacer cálculos y demás, simplemente se califica cada uno de los compromisos y es el aplicativo el que realiza el cálculo, la ponderación y nos arroja la calificación definitiva para ese primer semestre. Nuevamente, no generar calificación definitiva hasta que no termine el periodo de evaluación, es decir, hasta después del 31 de enero del siguiente año. Ahora bien, entonces me referiré a las calificaciones definitivas. Acá es importante precisar que
La calificación definitiva, como les indicaba, es el resultado de la sumatoria de las calificaciones semestrales. Como les decía, el periodo de evaluación va desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero. Después de que se cumpla este periodo, se deberá producir esa calificación definitiva, que simplemente es, como les indicaba acá, se le da a generar calificación definitiva y es el aplicativo el que nos va a realizar la ponderación de los resultados de tanto el primer semestre como el segundo semestre. Acá se debe indicar que para producir esa calificación definitiva, pues se deberá realizar dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada periodo. Y pues acá se debe indicar que el periodo de prueba pues también tiene una duración de 6 meses. Por otro lado, en esto, respecto a los periodos de prueba, es importante precisar que para el Sistema General de Carrera el periodo de prueba va de 6 meses, para las superintendencias es de 4 meses, para el INPEC es de 1 año. Entonces es muy importante que se valide con la entidad cuál es el sistema de carrera que aplica para cada una de las evaluaciones. Y acá para indicarles en las superintendencias, son entidades que cuentan con sistemas específicos de carrera administrativa. Acá se debe indicar que estas tienen 2 periodos definitivos. Acá no son 2 parciales semestrales como veíamos en los sistemas general de carrera, sino cada semestre nos arroja una calificación definitiva. Y los periodos también son diferentes. Para la superintendencia, el primer semestre va desde el 1 de enero y termina el 31 de junio. Y el segundo semestre termina el 1 de julio, perdón, inicia el 1 de julio, termina el 31 de diciembre. Estas evaluaciones se deben realizar en el mes de agosto para el primer semestre y en el mes de julio para el segundo semestre. Entonces, perdón, el mes de febrero. Entonces, ahora vamos a referirnos respecto a la calificación extraordinaria. Acá es muy importante que no se confunda lo que es una evaluación parcial de una calificación extraordinaria. Este también es uno de los errores más frecuentes que nos llegan a nosotros como comisión. ¿Sí? La calificación extraordinaria hace referencia a si el jefe de la entidad recibe información debidamente soportada de que un evaluado no está cumpliendo con sus obligaciones, que está teniendo un desempeño deficiente. Entonces, este jefe de la entidad va a poder ordenar por escrito a su evaluador que lo califique de manera inmediata. Este resultado de la calificación extraordinaria va a tener las mismas consecuencias de una calificación definitiva. Lo único que nos indica la norma es que esta calificación extraordinaria únicamente se va a poder ordenar después de transcurridos los 3 meses de la última calificación definitiva. Ahora bien, respecto al sector educativo, se debe precisar que para los servidores administrativos del sector educativo no aplican las comisiones evaluadores. Como quiera que los secretarios de educación deben fijar uno de los compromisos para todos los servidores públicos que hacen parte de la planta administrativa. Y estos compromisos deberán ser evaluados por el rector o el director rural de cada una de las instituciones. Ahora bien, frente a la escala de calificación tenemos 3 resultados o 3 niveles. El primero, pues cada uno de ellos tienen unos usos y unas consecuencias. Entonces, si yo obtengo en mi calificación definitiva un nivel sobresaliente, pues en el caso que yo me encuentre en periodo de prueba voy a poder adquirir los derechos de carrera administrativa. En el caso que ya ostente los derechos de carrera voy a poder acceder a los encargos, acceder a las comisiones o diferentes beneficios que tenga la entidad. Este nivel sobresaliente, pues es si yo obtengo una calificación que se encuentra en un rango mayor o igual al 90%.
Pero si mi calificación se encuentra en un rango mayor al 65% y menor al 90%, pues el resultado de esa calificación se va a encontrar en un nivel satisfactorio. Entonces, como consecuencias o como usos, pues de igual forma, si yo estoy en periodo de prueba, voy a adquirir los derechos de carrera. En el caso en que ya ostente los derechos de carrera administrativa, pues voy a poder permanecer en el servicio y conservar los derechos de carrera. Voy a tener la posibilidad de ser encargada. Pero si ya mi calificación se encuentra en un rango menor al 65%, pues esa calificación va a estar en un nivel satisfactorio. Acá se va a presentar la separación de la carrera administrativa. Esa persona va a ser retirada del servicio y pues en el caso que se encuentre en un encargo, pues va a perder el encargo y va a tener que regresar al cargo en el cual ostentaba derechos de carrera administrativa. Bueno, frente a los recursos, acá tengo que indicar que para las entidades que cuentan con Sistema General de Carrera Administrativa, se debe traer a colación el decreto 760 del 2005, el cual por medio de los artículos 35, 36 y 37 determinan pues varias precisiones en materia de recursos. La primera de ellas es que contra las evaluaciones parciales, semestrales y eventuales, no procede ningún recurso. Únicamente se van a poder presentar los recursos contra las calificaciones definitivas. Los recursos que se pueden interponer son los de reposición ante el superior inmediato, es decir, ante el evaluador, y el de apelación o el de subsidio de apelación ante el superior inmediato del evaluador. Ahora bien, para la superintendencia se indica que la norma que regula el trámite de recursos es el decreto 775 del 2005, en el cual se establece que únicamente van a proceder los recursos de reposición. Ahora bien, frente a las comunicaciones y notificaciones, se debe indicar que las evaluaciones parciales, semestrales y eventuales únicamente se comunican, motivo por el cual los archivos PDF que arrojan el aplicativo EDLA pues no tienen espacios para firmas. Pues es responsabilidad de los evaluadores comunicarles a sus evaluados el resultado de cada una de sus calificaciones. Dicho esto, se indica que las únicas evaluaciones que se notifican son las definitivas, motivo por el cual pues el PDF que arroja el aplicativo EDLA, pues este sí cuenta con el espacio para firmas. Ahora bien, frente a los impedimentos y recusaciones, igual el decreto ley 760 nos establece que cuando un evaluador identifica alguna de las causales establecidas en el decreto 760 que atenten contra la objetividad del proceso de evaluación del desempeño laboral, pues se deberá declarar como impedido ante el jefe de la entidad, que determinará si el impedimento procede y pues determinará cuál va a ser el evaluador que evalúe a ese evaluado. Pero ¿qué pasa si si se presenta alguna causal de impedimento, pero ese evaluador nunca se pronuncia? Entonces la norma también nos establece que el evaluado va a poder recusar a ese evaluador ante el jefe de la entidad y pues ese jefe de la entidad va a ser el que decida si procede o no procede como tal la recusación. Bueno, entonces acá, como les indicaba, realmente el acuerdo que regula todo el proceso de evaluación del desempeño laboral es el acuerdo 617 del 2018. La invitación es que siempre se tenga a la mano el acuerdo y su anexo técnico, pues este es el que nos establece en cada una de las condiciones técnicas en materia de evaluación del desempeño laboral. De igual forma, indicarles que el aplicativo EDLAP es la herramienta dispuesta por la comisión para pues, todo el proceso de evaluación del desempeño y pues todo su registro.
Entonces, esta era como la presentación que teníamos para ustedes de la normatividad del proceso. Y ahora, como les decía Alejandra, vamos a revisar algunas preguntas que han manifestado ustedes a través del chat. Entonces, Alejandra, ¿me escuchas? Bueno, una Sí, de ellas. aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vale, entonces dentro de estas preguntas, una persona pregunta que si es obligatorio realizar la evaluación del desempeño en presencia del evaluado o por el contrario, el evaluador puede hacerla de manera privada y luego notificarle al evaluado solamente la calificación obtenida sin que esta persona pueda justificar su desempeño laboral a medida que se va evaluando cada evidencia. Bueno, pues básicamente el acuerdo 617, específicamente en el anexo técnico, estipula que evaluados y evaluadores deben participar de manera activa en las diferentes fases que integran el proceso de evaluación, como son la concertación, sus seguimientos, acordar compromisos de mejoramiento cuando haya lugar a ello, presentar evidencias que se generen durante el periodo de evaluación y que le corresponde al evaluador diligenciar los instrumentos de evaluación del desempeño laboral. Cabe señalar que la responsabilidad de evaluar recae en el evaluador. ¿A partir de qué? De las evidencias. La única fase del proceso que es concertada es la concertación de compromisos laborales, ¿sí? Los compromisos de mejoramiento individual hacen parte de una suscripción que quien decide registrarlos o llegar a sus compromisos es el evaluador según lo que la responsabilidad que le delega el acuerdo 617. En ese sentido, sí es viable, no, lo que la ley señala es que quien debe evaluar es el evaluador a partir de las evidencias aportadas tanto por evaluador como por evaluado en el proceso correspondiente. Ya es tema de dinámica y de gestión entre evaluados y evaluadores, si los incluyen en el proceso o no. Sin embargo, pues como les digo, la norma señala que es responsabilidad del evaluador evaluar y comunicar en este caso las evaluaciones parciales y notificar la calificación definitiva al final del periodo. Hay otra pregunta que dice que se concertan unos objetivos, el jefe solicita el cumplimiento de actividades que están dentro del manual de funciones, pero no en los objetivos y se dejan de cumplir actividades que sí están en los objetivos. El jefe dice que esto es por necesidad del servicio. A la hora de evaluación se baja la calificación porque no se desarrollan todas las actividades. ¿Cómo orientar empleados y jefes para solucionar esta problemática? Bueno, acá se debe indicar que, como les indicaba en el transcurso de la capacitación, en el momento que se concertan los compromisos, hay unos insumos. Entonces, yo les hablaba que estaba el manual de funciones, el resultado de la evaluación por áreas y dependencias, las metas y demás de cada una de las dependencias. Entonces, como les indicaba, estos son insumos. Ya son los evaluados y evaluadores los que determinan cuáles van a ser los insumos que van a aplicar o van a utilizar para esa concertación de compromisos. Y nuevamente les reiteraba que así no, pues tengan 1 o 5 compromisos, los pueden cumplir a cabalidad, pero esto no los exime de cumplir cada una de las funciones que se encuentran establecidas en los manuales de funciones. Ya si en el proceso el evaluado pues no está conforme con la evaluación porque le bajaron la calificación por alguna X o Y motivo, entonces ahí procederían los recursos que les mencionaba anteriormente. Si una persona no está de acuerdo con una calificación, debe esperar a que pues termina el periodo de evaluación, se dé como tal la calificación definitiva e interponga los recursos y pues ya se pues, revisará cada una de las personas responsables si aplica o no el recurso, la reclamación que tenga la persona para poder modificar la calificación, ¿o no? Ahora, Alejandra, por razones de la pandemia, algunas actividades de campo no se han podido realizar y dada la naturaleza del cargo, no pueden hacer trabajo desde casa, por lo cual no se pueden modificar los objetivos. ¿Cómo se proceden en este caso? Bueno, aquí la recomendación y en el marco del estado de emergencia declarado por el gobierno nacional,
es que consultemos la circular 009 que se encuentra publicada en la página de la comisión. Ya ahorita Diana nos va a mostrar en la página donde ustedes pueden encontrar todos los criterios, acuerdos expedidos por esta comisión para que los consulten. Esta circular especifica cómo manejar el tema para los servidores que pues no han podido desempeñar sus funciones, la cual contempla dentro de una de las opciones la asignación de funciones en el caso de que haya empleos pues, de empleos similares o equivalentes y que nos pueda permitir desarrollar otras funciones, y la interrupción o suspensión del periodo dependiendo pues la decisión que tome la entidad. Importante pues que nosotros como comisión no tenemos competencia para indicar cuál es el procedimiento correspondiente. La decisión final recae en la administración, porque pues es quien conoce si puede garantizar o no el cumplimiento y el desarrollo de los compromisos de la persona en el caso pues que se avale el desarrollo del proceso de evaluación del desempeño laboral. La siguiente pregunta dice, buen día, quien no aprueba periodo de prueba, ¿cuánto tiempo tiene para regresar al otro empleo? Esto es importante para las personas que se contextualicen, y es que básicamente cuando ustedes adquieren derechos de carrera en un empleo, pues pueden continuar participando en otros empleos. Eso para todos es sabido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo con mis derechos adquiridos me gano un concurso en otra entidad, declaro mi vacancia temporal en esta entidad y me voy a desarrollar el periodo de prueba en la otra entidad o en el otro empleo? Una vez finalice el periodo de prueba, pues pueden presentarse diferentes situaciones, las cuales pues ya Diana les va a explicar para determinar hasta cuándo tengo para regresar a ese empleo en el cual ostento derechos de carrera. Otra de las preguntas que aparecen acá es, buenos días, ¿qué pasa si no se realiza la evaluación en los tiempos estipulados? Acá se debe indicar que la normatividad vigente establece que si a mí no me realizan la evaluación dentro de los términos que vimos anteriormente, pues esa evaluación se deberá entender con el mínimo satisfactorio. Y pues de esta manera pues la persona va a ser evaluada por ese periodo que no fue evaluado en su momento. La siguiente pregunta habla sobre la concertación de compromisos. ¿Cuántos compromisos se pueden pactar? Y esta duda ha llegado últimamente a la comisión, y es, si las funciones son 11, ¿se pueden pactar 8? ¿No sería un exceso de trabajo, presión, considera acoso laboral? Bueno, en fin. El número de compromisos laborales, y aquí vale la aclaración, está determinado en el acuerdo 617-2018 y no podrá ser superior a 5. Y debe cumplir con una estructura correspondiente a un verbo, un objeto y una condición de resultado, ¿sí? En ese entendido, la redacción del compromiso es responsabilidad de evaluados y evaluadores. Yo no puedo redactar un compromiso donde diga con 2 verbos, 3 objetos o 4 condiciones de resultado, porque no estoy construyendo el compromiso de acuerdo a lo que estipula la norma. ¿Qué me dice la norma? Un verbo, un objeto y una condición de resultado. Responder todas las peticiones asignadas sobre evaluación del desempeño laboral en los tiempos señalados por la norma y de conformidad con la normatividad vigente sobre el tema. Punto. Eso es un compromiso, ¿sí? Y pues la invitación también es a que estos compromisos se concerten con base en el manual de funciones, de tal forma que en el mismo desempeño de mis funciones me puedan evaluar y no que sea algo totalmente ajeno a el desarrollo de las funciones que se están cumpliendo. Entonces, ahí es importante pues que lo tengamos presente. Diana, ¿se te fue la señal? Sí, no, tranquilo, estoy entrando a la página, ya voy a compartirla. Comparte porque se nos fue, dice que se terminó el video, por favor. Entonces, en ese sentido, pues la invitación es al tema de revisemos muy bien el acuerdo y el anexo técnico. El anexo técnico determina cuál es esa estructura, ¿sí? Leamos muy bien. En la concertación de compromisos, revisemos que estemos concertando los compromisos con base en el manual de funciones, de tal forma que, como ya les decía, cuando yo desarrollo mis funciones propias del empleo que tengo que cumplir, pues también estoy cumpliendo con los compromisos concertados. Entonces, esa sería la siguiente pregunta. Otra pregunta que hay es sobre si la CNSS lleva a cabo proceso de acompañamiento a las oficinas de personal de las entidades públicas
En relación a los sistemas propios, sí, señores, el acuerdo 02 de 2019 expedido por esta comisión determina unos lineamientos para definir los sistemas propios de evaluación del desempeño laboral. ¿Sí? Entonces, cualquier entidad que tenga interés en presentar su sistema propio de evaluación del desempeño laboral podrá solicitar la asesoría correspondiente a través de la ventanilla única. Bueno, acá voy a resolver una última pregunta. Continuaré con la presentación y ya al finalizar de la jornada seguiremos revisando las preguntas que ustedes han manifestado. Entonces, otra pregunta es, en la evaluación parcial no es posible presentar reclamación. Como evaluado debo aceptar la calificación que me dé el evaluador, así no esté conforme con la misma. Entonces, acá indicarles que las evaluaciones parciales no se aceptan ni se rechazan por parte de los evaluados. Acá, como les indicaba, las evaluaciones parciales eventuales ni las parciales semestrales, aquí no procede ningún recurso. Si yo no estoy conforme con el resultado de una calificación, yo solo podré interponer recurso es ante la calificación definitiva, es decir, después del 31 de enero o después de terminar mi periodo de prueba, cuando ya esté como tal esa calificación definitiva, es que podré interponer los recursos. Ya si se interponen recursos ante calificaciones semestrales o parciales eventuales, esas reclamaciones pues van a ser declaradas como improcedentes, no aplicarían, como les digo, no sería procedente atender alguna reclamación que no esté enmarcada en la normatividad vigente. Bueno, entonces vamos a... Creo que la pregunta de hasta cuándo tienen para regresar cuando están en ascenso al empleo en el cual ostentan derechos de carrera quedó medio inconclusa. Hay varias preguntas ahí al respecto. Entonces, solo para aclarar, recordemos que una vez la calificación definitiva adquiere firmeza, de acuerdo a lo señalado en el decreto 1083, pues se procede con la actualización del registro público de carrera. ¿Hasta cuándo tengo yo, servidor público con derechos de carrera adquiridos en un empleo y en periodo de prueba actualmente en otro empleo para regresar a ese empleo en el cual ostento derechos de carrera antes que la calificación definitiva adquiera firmeza? Es decir, si soy calificado y puedo renunciar siempre y cuando no hayan transcurrido los 5 días correspondientes para que adquiera firmeza esa calificación definitiva. O puedo renunciar antes, en cualquier momento, siempre y cuando pues se garantice que no exista una calificación definitiva en firme sobre el empleo en el cual se está desarrollando el periodo de prueba. Listo, Diana, puedes seguir. Bueno, entonces, como les indicaba, vamos a continuar con la capacitación, pero antes de ingresar al aplicativo, pues quería hacerle la invitación a pues estar consultando frecuentemente la página de la comisión. Ustedes acá por el link de carrera se va a desplegar un listado. Si ustedes ven acá evaluación del desempeño laboral, sistema general de carrera, le dan clic allí. Y acá la página nos va a dirigir a los diferentes tutoriales, la normatividad del acuerdo 617, las cartillas para cada uno de los roles. Estos tutoriales pues son importantes que ustedes los revisen, en donde pues se aclararán muchas de las dudas que ustedes se les pueda presentar en todo el proceso de evaluación. Y pues también acá si ustedes le vuelven a picar en Sistema General de Carrera, van a poder descargar los diferentes instructivos que ha desarrollado la comisión pues para hacerles mucho más fácil a ustedes el manejo del aplicativo. Acá están funcionalidades como fijación de compromisos, ajuste de compromisos por decisión de la comisión de personal, inactivación de usuarios. Bueno, en fin, están pues muchas de las funcionalidades que tiene el aplicativo para que ustedes pues lo revisen y puedan realizar todo el proceso de la mejor manera. Acá también en normatividad, Alejandra les hablaba de la circular 009, que es la que se encuentra en estos momentos para manejar todo el proceso de emergencia sanitaria en el que estamos viviendo. Entonces la circular 009 la van a poder descargar por circulares vigentes. Y pues acá es buscarla para poderla descargar. Acá está.
De igual forma, pues también pueden descargar toda la normatividad referente a todos los procesos que maneja la comisión, no solo evaluación del desempeño, sino los demás procesos. Entonces, pues la invitación es a que pues lo estén revisando y consultando. Ahora bien, pues ya vamos a entrar como tal al aplicativo. Para ingresar, ustedes tienen que picar en este botón, que es el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral, EDLA. Al picarlo, pues nos arroja a esta pantalla en donde nos va a pedir un usuario y una contraseña. Acá se les debe indicar que el usuario siempre va a ser el número de documento de identificación de la persona. Por esta opción entran tanto evaluados como evaluadores como el jefe de personal. Acá se debe indicar que nosotros como Comisión Nacional del Servicio Civil únicamente creamos usuarios de los jefes de personal. Entonces, después de que una persona tenga un usuario, el aplicativo inmediatamente va a asociar como contraseña ese mismo número de documento de identificación que es el del usuario. Ya es responsabilidad de cada uno de los funcionarios, de evaluados, evaluadores o jefes de personal, pues si modifican esa contraseña o no. Pero en el primer momento que se crea esa contraseña, pues va a ser este mismo número de documento de identificación. Indicarles acá que está la opción de recuperar contraseña. Entonces, si yo le doy clic en recuperar contraseña, pues el nombre de usuario colocaré mi número de documento de identificación y acá en correo electrónico se debe indicar que este correo electrónico que yo registré acá debe ser el mismo que en su momento se ingresó en el aplicativo cuando se creó mi usuario. Acá yo no puedo poner cualquier correo. Debe ser el mismo que se encuentra relacionado a ese usuario. Si yo digito el correo electrónico y realmente nunca me llega ese recordatorio, esa clave temporal a mi correo, entonces yo tendré que dirigir esas solicitudes ante el jefe de personal de la entidad. Nosotros como comisión no restablecemos contraseñas de evaluados ni de evaluadores. Únicamente restablecemos las de jefes de personal. Entonces, si ustedes ya después de realizar este proceso varias veces y realmente nunca les llega el correo, tienen es que dirigir su petición ante los jefes de personal de sus entidades. Entonces, ya después de que ingreso mi usuario y mi contraseña, perdón. Le haré clic en el botón acceder y ya el aplicativo pues me va a arrojar esta pantallazo. Acá es muy importante que se tenga en cuenta que en la parte de roles únicamente se me van a habilitar los roles que los jefes de personal me habilitaron. Entonces para este rol o este usuario con el que yo ingresé, pues están habilitados todos los usuarios, el de evaluado, evaluador, jefe de personal y comisión evaluador. Pero si yo solo soy evaluado, pues únicamente se me va a habilitar el rol de evaluado. Si yo solo soy evaluador, pues únicamente se me va a habilitar el rol de evaluador. Entonces, dependiendo de los permisos que yo tenga, es que voy a poder utilizar cada uno de los roles. Entonces, esta primer pestaña, esta primer ventana, le aparece a cada uno de los roles que vimos anteriormente, tanto a evaluados, evaluadores, como comisiones de personal, como jefes de personal. Perdón, comisiones evaluadoras. Las comisiones de personal no tienen rol acá. Entonces, como les indicaba, cuando se crean los usuarios, el aplicativo por defecto va a asumir que la contraseña va a ser ese número de documento de identificación. Cuando yo ingrese por esta opción cambiar contraseña, voy a poder cambiar mi contraseña sin ningún problema. Acá se debe indicar que los usuarios en el aplicativo de DLA son intransferibles. La responsabilidad de mi usuario va a ser mía. Cualquier modificación que se realice, pues va a quedar registrada bajo ese usuario por el cual yo, pues se ingresó. Entonces, vamos a mirar de manera muy rápida cuál es el rol de jefe de personal. Por el rol de jefe de personal, esta persona pues va a poder ingresar las dependencias, las metas, crear los usuarios, registrar los ausentismos, descargar los diferentes reportes que arroja el aplicativo y pues cargar de manera masiva a los usuarios. Yanis, Señora.
Dianis. Sí, dime. ¿Puedes aumentar un tris el tamaño de la pantalla porque se está oyendo borrosito? ¿Otro poquito? Yo creo que otro poquito porque sí se ve, sí, se sigue viendo borroso, otro poquito. Ya no sé. Listo. Creo que otro poquito. Ahí mejoró, ahí mejoró. Listo. Entonces, este es el rol de jefe personal. Como les decía, acá ellos ingresan metas, dependencias, usuarios, ausentismos y demás. Pero ahora bien, vamos a entrar por el rol evaluador. Entonces, como les decía, esta primer pestaña es igual para todos los roles. Ahora vamos a entrar a las siguientes pestañas. Como ustedes pueden observar, casi que cada pestaña está enfocada a cada una de las fases del proceso de evaluación que vimos, con concertación de compromisos, seguimiento y ya como tal las evaluaciones. Entonces, si le damos clic en compromisos y competencias, acá es donde se realizan como tal las concertaciones de compromisos. Yo tengo acá otro usuario. Entonces acá me va a aparecer la información de esa persona que yo voy a evaluar. Se me habilitan estos cuatro botones azules. El primero de ellos es concertación de compromisos, ver compromisos concertados, ver compromisos propuestos por el evaluado y ajuste de compromisos. Entonces vamos a darle clic en la primera opción que es concertar compromisos. Acá el aplicativo me arroja una alerta, como les indicaba, mínimo 1, máximo 5 compromisos para el periodo ordinario, mínimo 1, máximo 3 para el periodo de prueba. Acá se tendrá que seleccionar un periodo, voy a seleccionar el periodo 2021-2022. El aplicativo me pregunta si aplica comisión evaluadora, como vemos cuáles son las condiciones para que realmente aplique una comisión evaluadora. Entonces, en el caso que aplique, yo le daré clic y seleccionaré con qué persona voy a conformar la comisión evaluadora. Pero en el caso que no, que yo sea un funcionario de libre nombramiento y remoción, y pues realmente yo soy el encargado de realizarle la evaluación a esta persona, pues no le tendría que aplicar ninguna opción. De igual forma, si esta persona que está haciendo la concertación de compromisos no es el jefe inmediato, se deberá marcar la opción y seleccionar el motivo por el cual no es el jefe inmediato. Pero en el caso que sí sea el jefe inmediato, pues simplemente no le marco ninguna opción. Posteriormente tendré que ya como tal cargar o crear los compromisos funcionales. Entonces daré clic en el botón correspondiente. Que es importante, como les decían, las metas, manuales de funciones y demás son uno de los insumos que yo tengo para concertar compromisos. Entonces, si yo reviso, obviamente esta información previamente debe haber sido cargada por el jefe de personal. Si yo reviso y yo observo que el compromiso que yo voy a concertar aplica o está ligado a esta meta, pues la selecciono y digitaré como tal el compromiso. Como les hablábamos anteriormente, los compromisos tienen una estructura que es un verbo, un objeto, una condición de resultado. Acá a manera de ejemplo yo traigo uno muy sencillo, que es atender el 100% de los requerimientos informáticos de los usuarios internos de la entidad. Y acá yo le asignaré un peso porcentual. Entonces yo estimo que a este compromiso que acabo de cargar le va a asignar un peso porcentual de un 40%. Le doy clic en guardar compromiso y aquí me quedará. Ingreso el compromiso 2, selecciono la meta, puedo ponerle sin meta asociada, dependiendo si el compromiso que yo estoy ingresando no cogí de insumo ninguna de las metas, lo dejo sin meta asociada e ingreso el compromiso 2. Y a este otro compromiso, pues le voy a agregar un peso porcentual del 60%, guardar compromiso. Acá es importante precisar que los compromisos que se ingresen, pues obviamente la sumatoria debe ser del 100,
Si yo tengo 2 compromisos, pues la sumatoria de los pesos porcentuales que le di debe ser de 100. Si yo solo ingreso un compromiso, pues ese peso porcentual debe ser del 100. Y pues una vez registrados, el aplicativo me permite editar ese compromiso o borrar. Ya, una vez creados los compromisos funcionales, voy a proceder a ingresar los compromisos comportamentales. Le daré clic acá. Acá simplemente indicarles que es un listado el que se me despliega de acuerdo a los compromisos que se encuentran establecidos en el decreto 815 del 2015, perdón, 815 del 2018, perdón, del 2015. Y una vez me aparece listado, como les decía anteriormente, antes de concertar los compromisos, la invitación es que ustedes revisen muy bien ese decreto e identifiquen realmente cuál va a ser el compromiso que les va a permitir realmente medirle el desempeño a esa persona. Entonces, ya cuando los tengan identificados, simplemente es picar en cuáles son los compromisos que realmente voy a utilizar para medirle el desempeño a esa persona. Una vez seleccionados, los observan, acá quedarían, y marcar únicamente en la opción, como veíamos, esto aplicaría como para el sector educativo, en donde dice que el jefe deberá proponer uno de los compromisos, y se me va a desplegar el listado de si estos compromisos fueron fijados por el evaluador o si realmente es una concertación por parte del evaluador y del evaluado. Para el ejemplo, voy a poner que fueron concertados por el evaluador y el evaluado. Compromisos concertados. El aplicativo me pregunta si usted está seguro de concertar los compromisos. Yo le doy que sí. Y ya quedarían los compromisos. Entonces, como yo le indiqué al aplicativo que es una concertación realizada tanto por el evaluador como el evaluado, para que estos compromisos realmente, digamos, queden en firme y se puedan evaluar, el usuario evaluado debe ingresar y aceptar como tal los compromisos. Si no los acepta, los compromisos quedarán en el aire y no se va a poder realizar la evaluación. Entonces, para poder aceptarlos, yo ingreso desde mi usuario evaluado, aplico acá, le doy acá en donde dice ver compromisos por aprobar, y acá me aparecen los compromisos que el evaluador le envió para que fueran aprobados. Entonces, yo los puedo aprobar, aceptar o rechazar. Para el ejemplo, pues los voy a aceptar. Y ya quedaron los compromisos. Entonces, vamos a seguir desde el rol evaluador. Listo. Entonces ya los concertamos por esta opción ver compromisos concertados. Yo los puedo revisar, los puedo generar en formato PDF, descargar. Y pues esto es lo que va a quedar soportado en la hoja de vida de cada uno de los funcionarios. De igual forma, como veíamos las situaciones administrativas que se pueden presentar al momento de concertar los compromisos, si dentro de los 15 días hábiles el evaluador no se pronuncia, el evaluado puede enviar su propuesta de compromisos. Entonces, si el evaluado envió su propuesta de compromisos, por esta opción de ver compromisos propuestos por el evaluado, es que ese evaluador va a poder ingresar y aceptarlos o rechazarlos. Y ya la siguiente opción es la de ajustar compromisos. Las causales por las cuales yo puedo ajustar los compromisos se encuentran establecidas en el anexo técnico del acuerdo 617. Nuevamente la invitación es que lo revisen y determinen si efectivamente se cumplen alguna de esas situaciones presentadas allí para proceder a realizar ese ajuste a los compromisos. Ahora bien, vamos a ir a la parte de evidencias. Que como veíamos, esta es una de la segunda fase de seguimiento que se encuentra soportada en las evidencias. Voy a darle clic en buscar evaluado, selecciono el evaluado
y voy a seleccionar a qué compromiso le voy a asociar la evidencia que voy a cargar. Entonces yo tengo acá también un ejemplo muy sencillo. Entonces, este compromiso es atender el 100% de los requerimientos de los usuarios. Entonces, a manera de ejemplo, esta evidencia va a ser el registro de los 25 requerimientos atendidos en el mes de marzo. Esta es mi evidencia. Ubicación. Acá es importante indicarles que en el aplicativo no se cargan archivos, no se cargan documentos. Acá simplemente es declarativo, acá simplemente hacemos referencia a la evidencia en donde reposa y demás. Ya ustedes si quieren tener una carpeta compartida ya como tal en su entidad, si quieren tener un archivo en físico, pues lo van a relacionar acá. Yo voy a decir que este registro y los 25 requerimientos están en el archivo de la dependencia. Y a manera de ejemplo, en esta observación, yo voy a, como la que está ingresando en la evidencia es un evaluador, entonces yo estoy diciendo, sí, la persona realizó 25 requerimientos. Eso reposa en la dependencia, pero es que resulta que a la dependencia fueron 30 requerimientos, es decir, que ella no atendió el 100%. Entonces, como observación se puede poner que en el, mes de marzo se recibieron 30 requerimientos y se atendieron 25. Entonces, esta es una evidencia que puede soportar alguna calificación que un evaluador no le esté dando a un evaluado, que no sea el del 100%, queda totalmente soportado para justificar esa evaluación. Y allí queda cargada la evaluación. Tanto los evaluados como evaluadores van a poder revisarla. Y básicamente es esta parte de evidencias. Y compromisos de mejoramiento, entonces como veíamos, si un evaluador identifica que una persona está teniendo un bajo desempeño, él va a poder proponer unos compromisos de mejoramiento o establecer mejor unos compromisos de mejoramiento que van a ayudar. Dime. Antes de ir con los compromisos de mejoramiento, sí me gustaría hacer dos precisiones ahí en evidencias. Y tiene que ver con algunas preguntas que han enviado al chat. La primera es la periodicidad, el número de evidencias y cómo se cargan documentos en el aplicativo. Entonces, frente a la periodicidad y el número de evidencias no existe desde la norma. En ninguna parte ustedes lo van a encontrar que digan que tienen que cargar evidencias cada mes, cada 8 días, cada 15 días, ni que tengan que cargar 10 evidencias por competencia, ni 10 evidencias por compromiso, ni 50, no, eso no está determinado en ningún lado. Eso lo determinan evaluados y evaluadores en un proceso de gestión del proceso de evaluación del desempeño laboral, ¿sí? Todo lo que yo considere que soporta el desempeño de esos compromisos, pues deben estar organizados en alguna parte. Aquí se une esto con el tema de que el aplicativo EDLApp no permite el cargue de archivos, ningún tipo de archivo. Esta herramienta únicamente es una herramienta para ayudarles a organizar las evidencias aportadas en el proceso. Por eso de nada sirve que yo acá escriba una evidencia, un formato, 2 evidencias, el segundo formato, segunda, 3, porque pues finalmente aquí no hay información pues que les vaya a servir de soporte, porque el soporte finalmente va a estar en otro sistema de información, o en una carpeta, o en el computador, o donde se considere correspondiente. Lo importante es que ustedes compartan esa información con su evaluador antes de que se efectúe la evaluación correspondiente, ¿sí? Entonces, esas aclaraciones importantes. La recomendación, como ya les decía Diana, carpetas compartidas donde ustedes registren todas las evidencias y aquí lo único que hacen es, mire señora evaluada, la evidencia
tal la encuentra en la carpeta compartida que está en el siguiente link. Y en esa carpeta es donde voy actualizando y no tengo que estar registrando evidencias pues en el aplicativo como tal, sino solamente la ubicación de todas las evidencias. O si las evidencias están en un sistema de información como Orfeo o cualquier sistema de información que cuente la entidad, pues lo que podemos hacer es identificar con qué usuario y cómo se podría descargar esta información. Entonces, recordemos que el tema de las evidencias desde la norma está general, es el soporte de cumplimiento o incumplimiento de los compromisos concertados durante el periodo de evaluación. Entonces, todo lo que soporte ese cumplimiento de ese compromiso va a ser una evidencia, no es cumplir horario. ¿Sí? Recordemos que hay temas que son obligatorios como servidores públicos, que llego puntual, que estoy cumpliendo con el horario. No, eso no es un compromiso como del desempeño laboral, es una obligación de todos los servidores públicos. Entonces tenemos que determinar cada compromiso concertado al inicio del proceso, qué evidencias me van a servir, que aporten a evidenciar que se está cumpliendo o no ese compromiso. Listo, Diana. Listo. Bueno, entonces, como les hablaba de los compromisos de mejoramiento, entonces si un evaluador determina o identifica que una persona tenía un bajo desempeño, va a poder establecer estos compromisos de mejoramiento para pues poder ayudar a ese funcionario a subir o mejorar su desempeño. Entonces seguimos con el ejemplo que acabamos de ver, el de atender el 100% de los requerimientos. Entonces el motivo de este compromiso de mejoramiento entonces es en el mes de marzo no se atendieron el 17% de los requerimientos informáticos. Aspectos a corregir. Entonces, mejorar los tiempos de respuesta en la atención de requerimientos. Acciones de mejoramiento. Perdón, sí, acciones de mejoramiento. Atender los requerimientos informáticos máximo en un día hábil siguiente a la solicitud. Y en observación se realizará seguimiento semanal. Esto es una manera de ejemplo, ¿no? Acá pueden ir infinidad de cosas. Esto es como un ejemplo que quería presentarles a ustedes de cómo se registran los compromisos. Una vez registrado le damos clic en guardar y ya van a aparecer registrados. Ya desde el usuario evaluado va a poder ingresar y revisar cuáles fueron estos compromisos que el evaluador le envió a él para pues, poder mejorar su desempeño. Ahora bien, vamos a la parte de evaluar. Entonces ya digamos, vamos a hacer el ejemplo ahorita 2021-2022. Ingreso el número de documento de identificación de ese evaluado. Acá me aparece la opción de evaluar y la de ver evaluaciones. Le voy a dar en evaluar. Acá en tipo de evaluación me aparecen las diferentes evaluaciones, entonces está la evaluación parcial eventual, como veíamos, si se presenta alguna situación administrativa que se encuentra enmarcada en el artículo 5 del acuerdo 617, pues realizaré la parcial eventual por el motivo correspondiente. Acá, como les indicaba, aparecen los motivos que ya vimos en la presentación. Si yo le doy separación del empleado por más de 30 días, seleccionaré si es un encargo, si es una comisión, si es una licencia o si es unas vacaciones. Pero, pues para el ejemplo voy a seleccionar evaluación primer semestre. Una vez le dé en evaluación primer semestre, entonces tendré que calificar cada uno de los compromisos. Acá es importante indicarles que los compromisos se califican del 1 a 100. Es decir, yo no tengo que hacer ningún cálculo, ninguna ponderación. Si yo identifico que esta persona atendió el 100% de los requerimientos, no se le pasó uno, tuvo un desempeño intachable y yo le quiero dar la mejor nota a esa persona, pues yo acá le califico 100.
hasta de pronto en este otro segundo compromiso tuvo alguna falencia, pero bueno, si yo determino que lo cumplió más o menos, le pondré dar, bueno, el peso porcentual que yo determine. Pero la indicación es que es de 1 a 100, no se deben hacer ponderaciones, porque este es otro error frecuente que nos llegan, que dicen, no, sí, es que como ella lo cumplió el compromiso a cabalidad, entonces yo le di 40. Acá quedaría mal registrado y esta persona tendría una calificación baja debido a que se registró de manera errada por, pues ya, cuestión del evaluador que no lo indicó con la calificación correspondiente o la ponderación correspondiente. Ya después de calificar cada uno de los compromisos funcionales, pues iré a evaluar los compromisos comportamentales. Entonces, como les indicaba, cada uno de los compromisos comportamentales cuentan con unas conductas asociadas que se encuentran establecidas en el decreto 815. Acá el aplicativo pues nos arroja unos enunciados que es bueno que se lea antes de realizar la calificación. Pero pues ya después de leerlos, ya el aplicativo me indica evaluar una a una cada una de las conductas asociadas a ese compromiso comportamental que se concertaron previamente. Entonces acá simplemente yo lo evalúo en el rango de frecuencia, que es siempre, frecuentemente, algunas veces o nunca. Entonces evalúo cada una de las conductas asociadas. Respondo la pregunta de si estas conductas han aportado al logro de los compromisos acordados. Yo respondo sí, no, moderadamente. Para el ejemplo le digo que sí. Y me preguntas que si estas conductas le han permitido al empleado aportar más de lo que se tenía estipulado en los compromisos acordados. Entonces yo le digo sí o no. En el caso que sí, tendré que poner la justificación. En el caso que no, pues podré guardar la evaluación. Este proceso lo tendré que realizar con cada uno de los compromisos concertados. Entonces, sí. Listo. Ya califiqué tanto compromisos funcionales como compromisos comportamentales. Le voy a dar clic en guardar evaluación. Acá el aplicativo me dice, ¿está seguro? Mire que la nota de los compromisos funcionales da un resultado de 97, de los compromisos comportamentales da un resultado de 8,3 y estos compromisos comportamentales se encuentran en una escala aceptable. Si yo reviso eso y estoy seguro, le voy a dar clic en guardar evaluación y ya podré por la opción de ver evaluaciones, ver como tal la evaluación que realicé. El resultado de esa calificación de ese primer semestre da de un 90,45 y pues ya el evaluado va a poder ingresar y revisar. Entonces yo la realicé, entonces como estas calificaciones semestrales únicamente se comunican, entonces este evaluador va a poder, no sé, puede enviarle un correo electrónico, bueno, la manera que lo comuniquen le puede indicar que ya va a poder ingresar al aplicativo y desde su usuario y contraseña de evaluado va a poder ingresar y revisar el resultado de la calificación. Entonces, entremos como este usuario evaluado para revisar esa evaluación. Entonces, entramos. Bueno, si quieren, revisamos por evidencias, como les indicaba. Recuerden, ahora estamos desde el usuario evaluado. Desde este usuario estoy viendo que mi evaluador me envió esta evidencia. Entonces yo también puedo por esta opción cargar las evidencias que yo como evaluado estime aportan al soporte del cumplimiento de mis obligaciones. Acá por compromisos de mejoramiento, de igual forma selecciono el periodo y reviso cuáles fueron los compromisos de mejoramiento que me fueron enviados por mi evaluador. Y en evaluaciones y calificación selecciono el periodo. En ver evaluaciones voy a poder revisar y descargar en PDF ese resultado de la evaluación del primer semestre. Entonces básicamente esta era como la presentación que teníamos para ustedes del aplicativo. Vamos a seguir
resolviendo algunas de las preguntas que ustedes han venido planteando en el transcurso de la capacitación. Acá hay una pregunta que me dicen, el plazo para evaluar es 20 de agosto, 15 días hábiles. Entonces, como decíamos, el primer semestre termina el 31 de julio del 2021. Entonces, ¿cuál es el plazo que se tiene? Veíamos, para las semestrales son 15 días hábiles. Esto nos da para el 23 de agosto. Aleja, ¿estás? Sí, aquí estoy. Vale, para seguir resolviendo preguntas. Listo. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Y decirles a los jefes que consideran que ningún funcionario es merecedor de una calificación del 100%, pese a que el funcionario cumple con todos los compromisos satisfactoriamente. Bueno, pues realmente lo primero es recordarles que la Comisión Nacional del Servicio Civil no tiene competencia para pronunciarse sobre la calificación de los servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba. Sin embargo, pues de acuerdo a lo señalado en la norma, pues tenemos una calificación máxima del 100%, o sea que sí es viable adquirir esa calificación. ¿De qué depende? Uno, del cumplimiento total de compromisos concertados, ¿sí? Si yo concerté que iba a responder el 100% de peticiones asignadas, pues merezco la calificación del 100. De esos 100 puntos designados al 85% del tema funcional, ¿sí? Si yo concerté 2 compromisos y cumplí los 2 compromisos de acuerdo a lo señalado en la fase de concertación, pues estoy garantizando que cumplí con lo señalado en la norma, ¿no? De igual forma, siempre y cuando pues en la evaluación de competencias comportamentales se tengan en cuenta las variables que establece el acuerdo 617, las cuales son frecuencia, impacto y valor agregado. Tengamos en cuenta que no existe desde la norma que nos diga una caracterización de ese valor agregado. Como quiera, pues que este valor agregado está sujeto a los compromisos concertados, a las funciones del empleo, a las metas de la dependencia, entre otras variables, las cuales pues serán determinadas por criterio del evaluador, quien deberá determinar si el evaluador aporta o no a los procesos y resultados en la dependencia que corresponda, ¿sí? Ese es el objetivo de ese nivel, de esa definición de nivel muy alto de una competencia. Entonces, de tener el 100% sí es viable, sin embargo, pues quien lo determina finalmente a partir de las evidencias es el evaluador. Listo, Adrián. Una persona pregunta, evidencias, aclarar. No sé qué más puntos quiere aclarar. Todo el tema de evidencias es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí? Que no existe desde la norma, reiteramos, que haya un número de evidencias ni un tiempo establecido para aportarlas, que no quiere decir que si yo no cargué la evidencia al aplicativo, que no es el registro, que no es la evidencia, porque finalmente es una herramienta para ubicarla, no es la evidencia, no me pueden calificar no satisfactorio si la evidencia existe y si yo garantizo que se la remito a mi evaluador antes del proceso de evaluación, ¿sí? Recordemos que la EDLA es una herramienta de gestión del proceso. Lo ideal es facilitar que encontremos, que ubiquemos la evidencia y es que como no registró la evidencia en el aplicativo tiene 0 porque usted no, porque usted es el jefe inmediato de un servidor que está desarrollando sus funciones durante 6 meses y que pues debe demostrar si se cumplió o no. Si no se cumplió, pues también tendrá las consecuencias de la calificación correspondiente, pero si se cumplió, pues garantizar que esa evidencia esté en manos del evaluador en el momento de que se vaya a evaluar, ¿sí? Eso es importante que tengamos presente respecto a las evidencias.
Listo. Acá hay otra pregunta que dice, un servidor de carrera pidió licencia no remunerada del 1 de febrero al 31 de julio. Posteriormente sale a vacaciones por 2 periodos. Se reintegra en septiembre. La concertación de compromisos sería desde septiembre a enero del próximo año. Entonces, efectivamente, si la persona cuando se reintegra me dice que sale a vacaciones por 2 periodos. Tuvo una licencia no remunerada del 1 al 31 de julio e inmediatamente pidió esas vacaciones. Entonces, regresa en el mes de septiembre, entonces ese periodo ordinario va a iniciar es desde septiembre, que es cuando realmente la persona regresa a sus labores. Entonces, se va a tener que concertar los compromisos 15 días hábiles siguientes a que la persona pues regrese a ese empleo. Pues es desde ese momento que va a iniciar ese periodo ordinario de evaluación. Y para calificar de septiembre a enero, pues se deberá realizar una evaluación por lapso comprendido entre la última y el final del periodo, para poderle evaluar pues realmente los días efectivamente elaborados por ese funcionario. Acá aparece otra pregunta que dice, si tuve disfrute de 2 periodos de vacaciones más o menos mes y medio, ¿esto puede afectar mi evaluación semestral? Entonces acá se va a indicar que la evaluación del desempeño se realiza por los días efectivamente elaborados por los evaluados. Entonces, si estas vacaciones fueron más o menos, me dices, de mes y medio, entonces antes de irte a las vacaciones se debe realizar una parcial eventual por separación del empleo por más de 30 días. Se le debió haber indicado al jefe de personal que registrara el ausentismo por ese mes y medio, y después de que tú regreses a tus labores, entonces desde ese momento es que se va a poder retomar ese periodo de evaluación. Entonces, como digo, la evaluación se hace por los días efectivamente elaborados, ya el evaluador va a realizar las evaluaciones parciales correspondientes y el aplicativo es el que realiza la ponderación por, repito, los días efectivamente elaborados y evaluados por cada uno de los evaluadores. Bueno, hay varias preguntas relacionadas con la terminación del periodo de prueba en julio. ¿Qué pasa si yo termino mi periodo de prueba ahorita el 15 de julio? ¿Me tienen que evaluar el primer semestre? Sí, ¿no? ¿Qué pasó con ese semestre? Si la calificación definitiva adquiere firmeza antes del 31 de julio, se deben evaluar los días efectivamente elaborados del mes de julio del periodo anual. Recordemos, como Diana les explicaba en la presentación, que el periodo anual inicia a partir del día siguiente de la firmeza de la calificación definitiva y hasta el 31 de enero del año siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Terminé el periodo de prueba hoy 15 de julio, me notificaron mi calificación, yo no voy a presentar ningún recurso, puedo renunciar formalmente a ellos y en ese entendido, si me notifican hoy, pues el periodo anual iniciaría mañana. Situación diferente es que yo no me pronuncie, debemos esperar los 5 días hábiles que tengo para presentar recursos. Es decir, hasta el viernes 23 de julio adquiere firmeza esa calificación y en ese entendido, a partir de ese momento se deberán evaluar los días correspondientes del mes de julio. No existe en la norma en ninguna parte que diga que periodos inferiores a 30 días no se pueden evaluar. Muchas preguntas sobre eso. ¿Pero por qué me van a evaluar si no hay más de 30 días? La norma señala, el decreto 1083 puntualmente estipula en clases de evaluación, en el parágrafo, que los periodos inferiores a 30 días anuales no son evaluables. De resto, cualquier periodo debe ser evaluado si es efectivamente elaborado, ¿no? Entonces, para el caso puntual, 15 de julio terminé, digamos que yo renuncio a los recursos formalmente, una comunicación donde renuncio formalmente a los recursos y simplemente entonces adquiere firmeza la calificación y a partir de mañana inicia mi periodo anual. Debo concertar compromisos y evaluar el periodo correspondiente del 16 de julio al 31 de julio. Recordemos que independientemente del día, yo tengo 15 días para concertar, pero no quiere decir que si yo concerto en el día 15, mi periodo de evaluación se modifique. El periodo de evaluación inicia en la fecha al día siguiente de la firmeza de la calificación definitiva
y los 15 días pues tomarán estos días iniciales que no tenía concertación en caso de que me tomen los 15 días. Ahora, en el entendido que tenemos pues 15 días para concertar y evaluar, pues teniendo en cuenta los criterios de agilidad y oportunidad, pues deberíamos agilizar el procedimiento de concertación de tal forma pues que tenga los criterios correspondientes para efectuar una calificación por el periodo de evaluación. Otro tema importante que quiero hacer aclaración es que el sistema actualmente no cuenta con un buzón de comunicaciones, notificaciones, entonces, pues sí agradecemos que ustedes pues comuniquen cualquier acción que se desarrolle en él. Por ejemplo, cuando yo concerto compromisos como evaluador, señor evaluado, la concertación está registrada, ya puede consultarla, no olvide aprobarla o rechazarla si no está de acuerdo. Sí, o sea, como que entre ustedes también ayuden a agilizar un poco el proceso. Ya se está trabajando en un tema de buzón de comunicaciones en el sistema. También importante el tema de los compromisos anuales. Muchas dudas sobre el tema de los compromisos. ¿Qué pasa si no se cumplen? ¿Qué pasa si yo concerté compromisos y realmente la actividad nunca se hizo? Recordemos que el anexo técnico del acuerdo 617 contempla unos causales puntuales por las cuales se pueden ajustar los compromisos. Evalúen eso a tiempo. Recuerden que el acuerdo establece que los compromisos son anuales, es decir, yo concerto compromisos en febrero, pero son compromisos construidos de tal forma que yo los pueda evaluar durante todo el periodo de evaluación. Si yo pongo un compromiso que es entrar en el tercer trimestre el plan de acción de XXX, pues simplemente en el primer semestre no voy a tener un resultado o una evidencia de cumplimiento y no voy a tener cómo calificar ese compromiso. Entonces deberé revisar si procede o no el ajuste de compromisos y será responsabilidad de los evaluadores pues realizar el ajuste correspondiente si hay lugar a ello. Otro tema importante que preguntan en el chat es el tema de parciales eventuales por encargo. ¿Cuál es el procedimiento? Y Dianis, no sé si te puedes ubicar para mostrarnos en pantalla. Entonces, en el tema de encargos, la evaluación parcial está contemplada dentro de la causal de separación del empleo por más de 30 días, superior a 30 días. ¿Sí? Tal vez cuando hablamos nosotras, tal vez decimos siempre que sea superior a 30 días y en el chat escriben, pero es igual o es superior. No, remitámonos a la norma siempre, siempre, siempre. La invitación es la contextualización normativa. Si yo no conozco la norma, no voy a saber cómo adelantar el procedimiento. ¿Sí? El acuerdo establece igual o superior a 30 días. Entonces, perdón, ya me enredé lo que les estoy diciendo. El acuerdo establece que debe ser superior a 30 días. Es decir, si el encargo es por 30 días, no procede una evaluación parcial eventual. Si la licencia médica, es decir, una incapacidad, es por 30 días, no procede una evaluación parcial y el periodo se evalúa de forma completa. ¿Sí? Yéndonos al encargo. Evaluación parcial eventual es el tipo de evaluación. Seleccionamos el motivo de evaluación, que es separación del empleo por más de 30 días calendario. Y seleccionamos la razón. ¿Por qué me voy a separar? Por el encargo para este ejemplo puntualmente. Por iniciar o finalizar el encargo en las funciones de otro empleo. Determinamos el periodo. Si el encargo es a partir del 15 de marzo, pues del 1 de febrero al 15 de marzo, tengo una evaluación por separación del empleo por el encargo. Una vez se registra la evaluación correspondiente, que aquí no nos sale un error porque pues ya esa persona tiene registrada una evaluación de este periodo, entonces tendríamos bueno, Dianis nos cambió ahí las fechas. Digamos que el encargo es a partir del 10 de septiembre. Entonces, debemos hacer una evaluación del 1 de agosto al 9 de septiembre. Hasta ahí vamos con una evaluación parcial eventual, normal, como ya lo explicó Diana. Una vez se realiza la evaluación, el jefe de personal debe actualizar los datos del empleo, porque entiendo que si es un encargo, es un empleo diferente o en otra área o los ajustes a los que haya lugar,
y deberá tipificar la fecha de inicio del encargo. Entonces, aquí vamos con el jefe de personal rápidamente, ingresamos, consultamos, editamos y en la parte inferior vamos a encontrar que nos dice la fecha del periodo es 1 de febrero. No es 1 de febrero, estipulo que es 10 de septiembre de 2021, porque a partir de ese momento va a ser el encargo, y selecciono la fecha, el motivo de esa fecha diferente. Dentro de la lista de motivos no está encargos, pero hay una opción que dice otro. Entonces, otro asumió encargo a partir de esta fecha, ¿sí? Entonces, una vez el jefe de personal modifica la información del empleo, a partir de ese momento, el evaluador de la nueva dependencia o el jefe inmediato de ese nuevo empleo podrá proceder con la concertación de compromisos. Con el mismo trámite como ya lo explicó Diana, como si fuera un periodo anual desde el inicio y tal. El sistema es el que finalmente va a ponderar las evaluaciones correspondientes para determinar la calificación definitiva. Si yo termino el encargo el 31 de diciembre y regreso a mi empleo en el cual ostento derechos de carrera, el procedimiento es exactamente el mismo, el flujo es el mismo, una evaluación parcial por separación del empleo, me estoy separando del empleo, por más de 30 días porque estoy regresando a mi empleo, por asumir o finalizar un encargo porque estoy finalizando el encargo, determino el periodo y el jefe de personal nuevamente ajusta las fechas y determina a partir de cuándo regresa a su empleo en el cual ostenta derechos. Conviene tener en cuenta pues que la evaluación del desempeño laboral pues es la consolidación de cuántas evaluaciones parciales se realicen en el periodo correspondiente. Ya para finalizar, Dianis está preguntando dónde encuentran cartillas, tutoriales y presentaciones en la página de la comisión. Yo, como les mencioné hace un ratito, entonces por la página de la comisión, acá donde dice carrera, evaluación del desempeño laboral, sistema general de carrera, acá están los tutoriales, las cartillas y los instructivos están acá. Tienen que picar nuevamente en sistema general de carrera y aquí es donde están todos los instructivos. Y como les digo, están las cartillas. Estos son unos videos muy ilustrativos que les van a ayudar a ustedes de pronto a entender un poco mejor el proceso y les indican el paso a paso de cada situación. Entonces, pues, no sé, Aleja, si tienes alguna observación o ya podemos cerrar. No, creo que quiero agradecerle nuevamente a todas las personas, más de 4.500 personas que conectaron el día de hoy. Para nosotros realmente es muy importante el interés de ustedes en el proceso y lo más importante, como les decía, es la contextualización normativa. Hay temas procedimentales que podemos ir resolviendo, pero si yo desconozco la norma, si yo desconozco lo que establece el decreto, la ley, el acuerdo, que son todas la normativa que soporta el proceso de evaluación, pues voy a tener inconvenientes en el desarrollo del mismo. Entonces la invitación es a que consulten toda la norma que hay sobre evaluación para que podamos resolver. Gracias por su participación, que tengan todos ustedes una feliz tarde.